nuestra computadora. Bueno, ya estoy grabando yo local. Procedan. Muchas gracias. Listo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al quinto coloquio de investigación en gestión cultural, entornos digitales y culturales. Este día, viernes 25 de junio. El eje temático de nuestra mesa es la mesa 5 y el eje temático es nuevas formas de hacer gestión cultural integrando la tecnología. Mi nombre es Marcela Quiroga y yo voy a estar moderando la mesa. Les doy primero que nada un agradecimiento bastante profundo para los organizadores de esta mesa por invitarme a moderarla, por los organizadores de todo el coloquio, del quinto coloquio de investigación en gestión cultural bajo el tema entornos digitales y cultura. Además agradezco la disposición de José Luis Corona Pérez, académico de la Universidad de la Ciénega del estado de Michoacán, Hidalgo, para realizar la relatoría de esta mesa. Las nuevas formas de hacer gestión cultural integrando la tecnología han supuesto una revolución en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, algo que también ha implicado algunos cambios en la producción y el consumo cultural. En este contexto aparecen nuevos retos y oportunidades que debe aprovechar el sector cultural, como son la aparición de nuevos tipos de comunicación entre agentes de la comunicación digital cultural, que ha supuesto un incremento de la interactividad entre estos. Además, también ha permitido la aparición de nuevos formatos artísticos y espacios de difusión cultural. A continuación, presentaré a los participantes de esta mesa de diálogo. La idea es presentar a cada uno de los participantes conforme vayan haciendo uso de la palabra. En la ponencia número 1, Podcasting para las Ciencias Sociales, es presentada por el doctor Fernando Beltrán Nieves, de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, Unidad de Acatlán, de la UNAM. Es maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Autónoma de México, doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus temas de investigación abordan la sociología de la literatura, relación y escritura. Bienvenido, Fernando, y te cedo la palabra. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por este encuentro. Estoy muy contento de poderme dirigir a todo este gremio que tiene que ver con la gestión cultural y desde luego a los organizadores y a las personas que están coordinando y ayudando en esta mesa temática. Yo en este momento voy a compartirles pantalla. Voy a iniciar al principio con una presentación y les doy un poquito el contexto para después seguir muy fiel un guión. Quisiera dar cierta claridad a esto que tiene que ver con el podcasting para regresar a la diapositiva y cerrar a los 15 minutos, ¿no?, que tenemos de tiempo. Bueno, miren, podcasting para ciencias sociales es el tema que me gustaría platicarles el día de hoy. Hay dos puntos de partida que yo he registrado desde hace tiempo digamos, en el mundo académico que de algún modo tiene la intención de apropiarse del formato. Por una parte, creo que se ha abierto una nueva pregunta de investigación social que tiene que ver con cómo suena la investigación social o cómo estamos escuchando ahora la investigación social. Esa es una pregunta que me parece que es nueva, que ha surgido a partir del nuevo ecosistema cultural global en el que estamos inmersos. Y desde luego lo que les quiero también platicar hacia el final, bueno, es qué posibilidades tienen el gremio de universitarios, todos los departamentos universitarios, la academia en general, la academia de ciencias sociales en particular, para apropiarse del formato. Entonces, esos son, digamos, los dos puntos de partida. Por favor, ténganlos en cuenta para que podamos más adelante conversar. Hemos estado dentro de una mutación cultural global. Lo que hacíamos hace 20 años para informarnos, leer, entretenernos, estudiar, es diametralmente opuesto a lo que hacemos ahora. En el pasado inmediato reinó la cultura impresa, ahora rige la cultura de las apps.
Un sofisticado entramado de dispositivos inteligentes y aplicaciones conectados a Internet ha creado un ecosistema cultural global distinto. Rige la inteligencia artificial, la hipervelocidad, los algoritmos, la viralidad, los contenidos híbridos. Antes quizá bastaba un boletín impreso, una revista periódica, la publicación de un libro, la conferencia magistral. Ahora vivimos la época multicanal, una sensación de estar en todos los canales, en todas las frecuencias, todas las plataformas. Las redes sociales, por lo demás, son el pan nuestro de todos los días. Ahora experimentamos mucho más los efectos de nuestra humanidad aumentada, una expansión de todos nuestros sentidos. El escritor italiano Alessandro Barico intituló a uno de sus ensayos de interpretación de la cultura contemporánea como Los bárbaros, ensayos sobre la mutación. En muchos sentidos, algunos más, algunos menos, hemos estado jugando el papel de bárbaros que lidian y empujan una mutación frente a lo que realizábamos en los años precedentes. McLuhan, por su parte, este gurú que conocemos sobre la televisión, hablaba ya de que éramos en la era eléctrica, éramos los primitivos de una nueva cultura. Venimos batallando entonces todos dentro de una gran mutación global de raíces culturales tanto como tecnológico-digitales. Una mutación cuyos escenarios más futurísticos que venían tejiéndose a cierto ritmo, el nuevo virus nos lo arrojó aquí y ahora. Pero hay algo más. Estamos también transitando a un periodo de cansancio visual y a una época de reinado del audio. Se habla incluso de una época dorada del audio. El audio se estabilizó con la radio, lo sabemos desde 1920, pero dentro de la gran mutación cultural se han abierto nuevos derroteros y posibilidades de intensa experimentación para los audios. El audio tiene múltiples potencialidades ahora y uno de los aspectos más interesantes es el aspecto práctico. En efecto, basta un micrófono, un software de audio y un closet que es en potencia una cabina de transmisiones. Digo un closet porque desde hace un año no podemos salir a los estudios de grabación. Desde luego, estos aspectos materiales no bastan para satisfacer todos los aspectos contemporáneos del audio digital. Si lo miramos de cerca, dispositivos altamente tecnológicos como iPhone, Siri, Alexa, Google Assistant, Spotify, WhatsApp, Apple Podcast, forman parte de nuevos ecosistemas que potenciaron los formatos de la voz digital y la sonoridad, porque la voz transmite mucho más que contenido, transmite emociones, una personalidad, unas variables de personalidad, un fondo envolvente. La voz tiene capacidad de inmersión, es potencia, es narración, es intimidad. Es otro dispositivo de acción, de contacto, de expansión. La voz es un objeto político y estético, psicoanalítico y metafísico, comunicacional, desde luego, propiedad humana potenciada por las tecnologías digitales. Pero dentro de esta mutación global, dentro de un ambiente altamente digitalizado, la voz incluso digital, nos recuerda que seguimos siendo humanos, lazos, comunidad. Una razón antropológica para la expansión global del audio en todo el ecosistema cultural del siglo XXI. El periodismo cultural, sobre todo en España, suele usar la expresión audificación para referirse sobre todo a la presencia y a la expansión del audio en la vida cotidiana de las personas, tanto la radio convencional, la radio digital, como el audio en formato podcast. Un empuje gracias a la irrupción de interfaces inteligentes interactivas y dispositivos altamente tecnológicos. Pienso que un concepto a explorar dentro de un punto de vista sociológico es la audicidad, la forma conceptual aún en ciernes de referirnos a la experimentación con los audios, al reuso o a la readaptación de cosas sabidas con la radio, pero olvidadas o desestimadas justamente por la radio más convencional. Esta audicidad es mucho más clara ahora bajo la llamada cultura ensambladora teorizada por Henry Jenkins y otros. En efecto, dejó de existir la distinción puntual entre productores y consumidores, ahora somos más bien prosumidores. El dato más significativo de importancia que puedo darles ahora es precisamente Spotify. Entró al mercado estadounidense en 2014. Una práctica cultural que poco a poco logró estabilizar la escucha individual de música por medio de la suscripción disponible a todo momento. Empujado muy seguramente por la pandemia, Spotify se concentró en 2020 en el audio del podcast, desplazando a la librería de audios hasta
Fernando. Es que perdónenme, estaba un... Sí, Marcela. Listo. Perdóname, es que estaba un sonido. Les pido por favor que pongan sus micrófonos en silencio porque se escucha un sonido, una plática atrás y estaba interrumpiendo un poco la transmisión de Fernando y yo quise quitarle el sonido al quien estaba con el micrófono abierto y quité el tuyo sin querer, perdón. Adelante, perdón por la interrumpir. No, no hay cuidado. Decía yo que el dato más significativo o de importancia que puedo darles es precisamente Spotify. Entró al mercado estadounidense en 2014, una práctica cultural que poco a poco logró estabilizar la escucha individual de música por medio de la suscripción disponible a todo momento. Yo tampoco querría. Empujado muy seguramente por la pandemia, Spotify se concentró en 2020 en el universo del podcast, desplazando a la librería de audios hasta hace poco la más importante, Apple Podcast, antes iTunes. Con Spotify en escena hablamos de fuertes cantidades de dinero en inversiones, contratos espectaculares, ofertas originales de contenido. No tardaremos de verlo de la siguiente manera. Spotify es al podcast lo que Netflix es a las series de televisión. Esta apuesta es interesante porque a diferencia de la música repetitiva y convencional, el podcast presume de contenidos originales y o de calidad. El podcast es tribal porque se estabiliza rápidamente en comunidades que buscan contenidos particulares y precisos que difícilmente la radio convencional, ya no digamos la televisión, producen cotidianamente. En este sentido, el podcast se asienta mucho más eficazmente en comunidades específicas como los libreros, los escritores, las escritoras, las bibliotecas, departamentos universitarios. Quiero detenerme ahora en la noción conceptual estrictamente hablando. Según el crítico cultural catalán Jorge Carrión, el podcast es un objeto cultural vagamente identificado, un OCBI. Esta clase de objetos buscan ser artísticos o conceptuales, pero quieren también ser comunicación. O a la inversa, son objetos comunicacionales que buscan ser artísticos. Este tipo de objetos son atentados a las fronteras entre el arte y la comunicación, hechos con base en la velocidad y el vértigo. El podcast es en efecto un artefacto híbrido. Sonoridad y conversación se encuentran en los podcasts que surfean aerodinámicamente dentro de la galaxia Internet, las redes sociales y ciertas apps específicas. Jorge Carrión estima la novedad digital del podcast. Estos objetos culturales son polimorfos, artefactos, listas de reproducción, videos, pantallas, obras negras, análisis de datos nutren al espectro de los OCBI. Uno de los desafíos más apremiantes del mundo cultural es cómo conectar con audiencias más amplias o audiencias más específicas o cómo lograr una comunicación efectiva, pero también cómo encarar los nuevos retos del siglo XXI, cómo interactuar artística humanamente con la inteligencia artificial. Frente a estos retos, el podcast como concepto y como diseño es una respuesta plausible. Los podcasts se han estado convirtiendo en medios de difusión y de conversación extendidos para la entera producción, circulación, consumo global de la cultura, porque dota de una estructura compacta, móvil y creativa para navegar por la galaxia Internet. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diseño sonoro de comunicación? Un componente, el diseño sonoro, muy relevante en la producción de un podcast. Hablamos fundamentalmente de una cultura híbrida. El podcast se nutre de una tradición literaria, de una tradición cinematográfica y de una tradición radiofónica también. Arte, comunicación y diseño son áreas mucho más fluidas en el podcast. Así, el podcast es un formato que, por su diseño, por su técnica, por su contexto, pertenece más a los fenómenos virales. Explosividad, creatividad y rapidez son las propiedades sustanciales del formato. Autor también del libro Lo Viral, Jorge Carrión propuso recientemente la división entre lo clásico y lo viral para entender ciertas tendencias de los productos culturales contemporáneos. Es habitual en la historia cultural dividir el campo entre los románticos, los clásicos, los apolípticos, los integrados. Ahora tenemos la distinción entre lo clásico y lo viral.
Si lo clásico todavía se puede leer según las formas y los géneros, escribe Carrión, lo viral es remezcla. Lo clásico es fundamentalmente regla, orden, sintaxis, incluso en lo inacabado. Lo viral puede o no puede respetar las reglas, tiende a ser fragmento, dispersión, velocidad ultrasónica. Lo clásico busca la permanencia, la expansión lenta, consensuada, vibra en la media, reactivándose periódicamente. Lo viral, por el contrario, explota en una intensidad altísima que se apaga también a gran velocidad. Henry Jenkins, escribe Carrión, propuso sin proponérselo las características del contenido viral. Estar disponible para las audiencias, ser portátiles, ser reutilizables, ser relevantes para diversos tipos de públicos y de intereses, y estar en flujo constante. En sus propuestas de la literatura para el próximo milenio, recuerden ustedes, Italo Calvino habló en 1985 de levedad, rapidez, exactitud, visibilidad y multiplicidad, pero no alcanzó a escribir sobre consistencia. Salvo consistencia y la exactitud, todo el resto del elenco son propiedades virales, porque exactitud y consistencia son pesados, lo viral es ligero, es desplazamiento, ruta de vínculos, desvíos, múltiples encuentros. Sin embargo, ni lo clásico ni lo viral son categorías estéticas, son más bien categorías de diseño, de lectura, de agrupación, aunque lo viral es todavía más expansivo. Abre sus puertas a lo amorfo, al chiste, a lo cursi, a lo kitsch, a lo cacofónico, al boceto, a la estupidez, mientras que lo clásico tiende a lo ideal, al platonismo, a las obras maestras. Fernando, un minutito. Sí, un minutito. Voy aventándome hacia el final. Son pocos los gremios que pueden darse el lujo de sostenerse con base en una comunicación unidireccional. La cultura impresa es valiosa todavía, aunque inconcebiblemente lenta al pulso de nuestro tiempo. Muy por el contrario, los contenidos audiosonoros digitales permiten la circulación activa de problemáticas, discusiones, propuestas, innovaciones, manifiestos, descubrimientos, experiencias y anécdotas. Y un mensaje final al gremio. Quiero referirme finalmente a la voz o a las voces de las personas que administran o gestionan los departamentos universitarios, particularmente los que lidian con las ciencias sociales y las humanidades. ¿Quién hace la conversación sobre los hallazgos, sobre las nuevas problemáticas, sobre los autores clásicos o contemporáneos que nos parecen fundamentalmente o que nos gustan o que más nos gustan, que quisiéramos recomendar, problematizar o discutir mucho más a profundidad? ¿Por qué no somos cada uno de nosotros y no solo los editores de las revistas indexadas los que abren el debate en materia de política cultural, gestión, divulgación o difusión, o en todo caso los objetos culturales que nos interesan? Los gremios de profesores, las organizaciones universitarias, los colectivos académicos pueden y quizá deban potenciar la comunicación, más aún buscar vías más atractivas y espectaculares de comunicación, de dónde vienen, dónde están, qué discuten y qué proponen, hacia dónde se dirigen, e inmediatamente fomentar el interés por lo que hacemos, nuestras problemáticas o lo que somos. Se trata en este caso del diseño de frecuencias móviles, digitales, sonoras, compactas, versátiles, donde circule la conversación inteligente, la conversación creativa y cómo propugnamos la conversación espectacular. Desde una consideración de carácter público, y cierro con esto, si ustedes gustan de carácter político, el audio digital y los podcasts son una apertura total. Está al alcance de los creadores, está al alcance de los escuchas. Un closet y un micrófono portátil, decíamos, son en potencia una cabina de transmisiones. Un link a cualquier plataforma de podcast nos permite el acceso a los contenidos. El podcast garantiza el derecho a hablar y a ser escuchado. Parece obvio actualmente, pero no lo fue en el pasado. Problemas técnicos y conceptuales dificultaban la circulación o el consumo individual de los audios. Y una de las fuerzas del formato reside en conectar con redes de individuos específicos, comunidades, dispositivos, teléfonos inteligentes, teléfonos particulares, en todo el mundo, nuestra humanidad aumentada, como lo sostiene hace tiempo el escritor italiano Alessandro Barico en su último libro, The Game. Bueno, yo aquí dejaría esta primera intervención. Esperemos que más adelante podamos seguir platicando de esto. Muchas gracias por su atención. Sí, seguramente más adelante vamos a tener muchas preguntas del público. Muy interesante tu ponencia. La verdad es que sí, es una herramienta que debemos aprovechar todos los que estamos en el medio de la cultura, en el medio de la gestión cultural, de las artes, de las ciencias sociales. Muchísimas gracias, Fernando.
Presento a nuestro ponente número 2, a nuestra ponente número 2. La ponencia es Uso de tecnología en la transformación de contenido para plataformas transmediáticas, presentada por Heidi Angélica Salinas Padilla, Yasmín del Carmen Pérez Nares, Abigail de Los Ángeles Ortiz Sosa, de la Universidad Autónoma del Carmen, en el Carmen Campeche, en Ciudad del Carmen Campeche. La narrativa transmedia, narración transmedia o narrativa transmediática, en inglés, transmedia storytelling, es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en este proceso de expansión. Le cedo la palabra a Heidi, a Yasmín y a Abigail. Ok, buenos días a todos. Yo soy Yasmín Pérez Nares y sinceramente estoy bastante entusiasmada por presentar este producto de investigación a una realidad que estoy muy feliz de que ya haya concluido y que podamos compartir con ustedes en este foro. Voy a compartir en este momento mi pantalla y espero puedan también escuchar. Hay una intervención de otra de las integrantes de este grupo. ¿Ok? Entonces vamos a compartir ahora. Bueno. Ok. Voy a apagar un tantito mi cámara porque hay asuntos luego que chocan aquí, pero no sé si funcione. A ver. Ok. Bueno. Para dar inicio a esta presentación, es importante que tengamos presentes tres conceptos, tres frases que estaremos manejando a lo largo de la presentación. Uno está relacionado con la teoría social, mass media en su término en inglés o medios de comunicación, y la comunicación social de manera general. A ver si puedo, no puedo dar pase a la siguiente diapositiva. ¿Algo está pasando? A ver, voy a dejar de compartir entonces. Usa tus comandos de teclado para avanzar. Ojalá así pueda avanzar la diapositiva. Es que son los comandos los que estoy tratando de usar y no funcionan. Algo le pasó. Ok, permítame un segundito. Ok, creo que lo voy a tener que dejar de esta manera. No, pero no funcionan. Ay, ahora está funcionando. Voy a tener que usar de esta manera para no perder tiempo, ¿ok? Bueno, los conceptos que manejábamos, estábamos diciendo teoría social, mass media, medios de comunicación en su término español y comunicación social. Bueno, el desarrollo humano. En este sentido, tenemos presente que el desarrollo humano, permítanme por favor, perdón, el desarrollo humano tiene como, está relacionado con la sana convivencia que existe entre, bueno, los seres humanos. Se organizan a través de una estructura social, la cual le permite relacionarse de forma cívica para desarrollar actividades diversas que le permitan subsistir adecuadamente. Bueno, en ese sentido surge el desarrollo humano, es de lo que estamos hablando, el cual se considera prioritario para el buen funcionamiento social. Parte esencial del desarrollo humano está relacionado con el derecho a tener acceso a servicios de educación, salud de calidad, así como también a vivienda digna. Estamos de acuerdo también que el desarrollo humano promueve el desarrollo intelectual, psicológico, físico y cultural. Estos le otorgan valor al sentido de la vida personal y colectiva de un grupo social. Otro punto que vamos a tratar es la inclusión, que bueno, también es parte del desarrollo humano. Es la incorporación de todas las personas de la estructura social, de forma tal que puedan contribuir y participar de forma activa, siendo con ello beneficiados. Bueno, en este caso, voy a ver si, ok. Nosotros traemos la propuesta de la utilización de las plataformas transmedia como una estrategia de inclusión. Ese es el punto central. Bueno, las plataformas transmedia funcionan como estrategia de inclusión como acto de integración de un fragmento minoritario determinado de personas.
aquellas que hayan sido expuestas a la exclusión a raíz de las diferencias de ideas, religión, cultura o economía, o bien en otro caso por la deficiencia psicológica, emocional, cognitiva o física. Entonces, para dar un poco antecedentes relacionados con esta propuesta, hablaremos de el marco referencial utilizado para este producto. La UNESCO 2005 plantea que la inclusión educativa debe de responder y atender a la diversidad de las necesidades de todos los individuos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Mediante un incremento de su participación en actividades de aprendizaje, actividades culturales, comunitarias y de carácter social, teniendo especial cuidado en no desarrollar alguna forma de exclusión, ya sea dentro o bien fuera del sistema educativo. Esto, bueno, mencionado por la UNESCO 2005. Okay. Continuando con el término inclusión, bueno, tenemos que comentar que los gobiernos que participan con la UNESCO se han comprometido a desarrollar en sus sistemas educativos mecanismos de inclusión que favorezcan la eliminación de obstáculos para los educandos que presentan particulares o particularidades en sus procesos de aprendizaje. Bueno, esto con el objetivo de disminuir la brecha de desigualdad educativa que existe entre la población de grupos vulnerables y marginados. Específicamente se hace énfasis en los niños con discapacidad al ser estadísticamente un sector de la población en que, bueno, en los últimos años ha ido en crecimiento. Desde la perspectiva pedagógica, hablar de inclusión refiere a las formas en las que las instituciones de educación brindan atención a las diversidad existente en las aulas. Este fenómeno, bueno, aparece en los años 90, implica que el aprendizaje de los individuos se genere en el mismo contexto sin supereditarse a las características económicas, culturales, religiosas, personales, etcétera, generando con esto un enfoque personal, socialmente funcional. Y bueno, ese es el sentido de, la opción pedagógica. Desde un enfoque social, la inclusión implica la mejoría de la calidad de vida de cada individuo, la cual hace referencia al bienestar laboral, social, económico e igualdad de derechos. En ese sentido, la UNESCO considera a la inclusión como una oportunidad para fortalecer la estructura social mediante la participación en actividades sociales, económicas, culturales, políticas, etcétera, de todos los grupos en estados vulnerables. Lo antes dicho provoca la satisfacción del ejercicio de derechos para el desarrollo humano. Se tiene una comunidad en constante crecimiento y desde la inclusión social se atienden las necesidades de los grupos vulnerables. Para hablar un poquito sobre la inclusión en México, me queda decir que, bueno, en nuestro país la inclusión está contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo número 1. Bueno, bueno, lo tenemos al alcance. Bueno, derivada de la Constitución Política, la Constitución Nacional de Derechos Humanos crea la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y su reglamento en el año 2016. De igual forma, la Institución Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática ofrece antecedentes que nos permiten conocer los datos estadísticos de nuestro país con respecto a la discapacidad. Pasando a el otro punto que es el tema de Transmedia como estrategia para la inclusión. En este sentido, el contexto, bueno, anterior obliga a revalorar el uso de las plataformas tecnológicas
para continuar con la divulgación de manifestaciones culturales y artísticas. Las plataformas transmediáticas se han convertido en una buena opción para el desarrollo de la investigación. Por ejemplo, desarrollo de la investigación, por ejemplo, incluso de grupos vulnerables como lo son las personas con discapacidad y aporte en el ámbito al arte y la cultura. Pasando a la siguiente diapositiva, bueno, existe estrecha relación en la forma en que se genera una simbiosis entre la mass media y los medios de comunicación y la formación académica de los individuos, aunque esta relación no siempre ha sido reconocida por el ámbito educativo. En el contexto de hoy, está cobrando suma importancia ante las necesidades de inclusión y formación de nuevas generaciones. Los recursos transmediáticos y los medios de comunicación pues están estrechamente relacionados. Existe una realidad que es la de el analfabetismo digital. Este se genera con el alfabetismo digital, lo que quiero decir es que se gesta el analfabetismo mediático, que no es más que una transformación del primero, con la diferencia de incorporar al análisis sobre el uso que se le da a las plataformas. Perdón por el ruido. En concordancia con el entorno y las experiencias del individuo en el ámbito digital. Bueno, es así como entra en escena el alfabetismo transmediático, el cómo se realiza la transformación de contenido para diferentes públicos y plataformas, que es, bueno, la propuesta que en este caso nosotros traemos con la creación de una revista digital producida, o más bien elaborada con personas especiales que aportan al arte y a la cultura de manera general, mediante esta revista digital. La revista tiene el siguiente nombre. Este nombre es Maya Tianach Tanaj, que significa estás en casa. Por la región o la situación geográfica que nosotros tenemos, decidimos que el nombre apropiado para esta revista debía ser este. Hablando un poquito sobre la metodología de investigación de este proyecto, me queda decir que es un trabajo exploratorio de diseño de investigación no experimental, probabilístico, objeto de estudio. El objeto de estudio fueron el que presentó alguna discapacidad, ya sea de carácter físico, intelectual o motivacional. La muestra es no probabilística y se determinó por conveniencia. La delimitación geográfica, es el sureste de México, Campeche, el municipio específicamente y localidad de Ciudad del Carmen. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos en este proyecto, previo a la creación de la revista, son dos. Uno es un cuestionario y el otro es una entrevista semiestructurada. El cuestionario, tiene 37 items distribuidos en 4 apartados. Nuestra entrevista fue semiestructurada con el objetivo de recolectar las perspectivas antropológicas, ya que facilita la identificación de elementos del discurso de los participantes en este proyecto. En este momento doy la palabra a Abigail. Abigail es integrante de este trabajo de investigación. Ella nos hablará un poco sobre la exposición e interpretación de la revista. Abby, ¿estás por allí?
Hola, muy buen día. A partir de este momento y antes de iniciar un poquito sobre la explicación transmediática, me gustaría pudiéramos escuchar un audio, un breve reel de lo que es nuestra revista. Tianech Tanaj, estás en casa. Es la primera revista digital transmediática del estado de Campeche. En páginas anteriores conocimos a Christopher, Mario Emanuel, Tessie, Ángel Gabriel y a Mauri. Tianech Tanaj hoy abre sus puertas para que de manera anual podamos visibilizar a las personas con discapacidad que aportan al arte y la cultura mexicana y campechana. No se limiten, o si ven que no son buenos en algo y dicen, está bien, creo que lo dejaré así, se equivocan. Llévenlo al máximo, a lo más que puedan, y les gustará el resultado. Seguí y seguí, hasta convertirme en un excelente pintor. Manifiesta Mario Saucedo. Se identifica el autismo como una de las principales condiciones de discapacidad presentes en la ciudad, seguidos de la debilidad visual, motora, intelectual y auditiva. Nuestra entrevistada nació sin la capacidad auditiva, pero eso ha potencializado su gusto por la expresión artística mediante el dibujo y actualmente por la recreación de ambientes a través de Minecraft. No tiene voz, pero cada pincelada, cada color, cada trazo nos permiten escuchar sus más hermosos sentimientos. Por otra parte, las manifestaciones artísticas y culturales preponderantes en este sector de la población son las artes plásticas, baile y literatura. Ellas, en carne propia, han vivido hechos que consideran discriminatorios. Y habla en plural, porque cuando un hijo es diagnosticado con alguna discapacidad, lo es toda la familia. Y solo a partir de que uno vive la discapacidad, puede entender la de otros. Es triste, pero es real. Tianech Tanaj, estás en casa, no lo dudes. Rápidamente, para concluir en esta intervención, yo creo que lo importante es ocupar las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Hay software no solamente de pago, en este caso ocupamos el software de Adobe Audition. Sin embargo, creo que a nuestro alcance tenemos muchas herramientas gratuitas. Soy alumna de la carrera de Comunicación y Gestión Cultural, lo cual me facilitó en este aspecto el uso de lo que son las herramientas. Sin embargo, también hay muchas personas que podemos apoyar visibilizando sobre todo el trabajo desde un medio no tan profesional y sin embargo de libre acceso, como lo son algunos software gratuitos, como el Audacity, como el Sound 4, como lo es también el Sony Vega en versión gratuita. Entonces, creo que la parte de esta importancia de los audios del transmedia es el poder tenerlo longevamente, el poder utilizarlo, reproducirlo y llevarlo a muchos lugares, que este material que se está trabajando con mucho tiempo no se quede solamente en los libros, como dijo hace poco, la voz es algo íntimo que también logra llegar a muchas personas. Entonces, esta revista tiene aproximadamente 8 audios, 47 minutos de lo que es audio, y también tenemos lo que son las entrevistas grabadas en video. Así que si gustan, por ahí podemos tener los links. Sería bueno que se dieran la vuelta sobre nuestra revista, poder conocer a estas personas increíbles, estas personas, estos niños con mucho talento, y sobre todo que también la manera en la cual se está haciendo transmedia o se está haciendo actualmente lo que son las revistas, no solamente para dejarlo pues en un libro, ¿no? Sino que también puede llegar a otros lugares. En este caso, por ahí vemos que tenemos personas de Uruguay, podemos llegar hasta Morelos, podemos llegar hasta muchos lugares, y para nosotros es un gusto compartir esto que hemos logrado trabajar con mucho tiempo, con mucho esfuerzo, y que esperamos que disfruten mucho. Ok, muchas gracias, Sabi. Okay. Pues ya se nos acabó el tiempo, Yasmín. Sí. Muchísimas gracias, muy interesante. Por ahí les mandé por mensajes directos una convocatoria que creo yo que puede ser interesante para ustedes. Y pues muchas gracias. Y felicidades por su proyecto, muy buen proyecto. Ok, gracias. Bueno, seguimos con la ponencia número 3, la presencia virtual del teatro de grupo en Ciudad de Jalapa. Es presentado por Erika Fediuk
Verónica Herrera de la Universidad Veracruzana. El espacio escénico ha enfrentado una severa crisis a partir de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Por estas razones, las producciones de teatro en grupo desde lo virtual proporcionan herramientas para que los espectadores extiendan el proceso de acontecimiento escénico más allá del escenario teatral. A través del trabajo de análisis e investigación de estos especialistas que fungen como guías, la participación de los creadores escénicos y de los espectadores propicia un espacio de encuentro para multiplicar los saberes en torno al montaje, la producción y el desarrollo de la puesta en escena. Verónica y Erika, les doy la palabra. Bienvenida. Gracias. Buenos días a todos. Sí, ¿se escucha bien? Bueno, voy a conectarme directamente con la presentación. Ya, compartir y ya estamos. Para no errar, voy a dejar el mismo sistema que mi compañera. Entonces, esta ponencia está volcada sobre dos aspectos: el uso de redes sociales para difusión de espectáculos y eventos y el uso de tecnologías de comunicación para producción y realización teatral. Eso se trata de una cultura también digital entre el medio teatral, que es particularmente presencial, convivial, es decir, de presencia de cuerpo en el mismo espacio. Este trabajo forma parte de una investigación mayor que yo desarrollo desde hace algunos años, y ahora estamos trabajando con Verónica en el aspecto de poéticas. Poéticas quiere decir trabajo humano y producto estético como un solo aspecto, y pues obviamente organización, producción y gestión, que es la especialidad más de Verónica. Para fines de esta investigación no estamos valiéndonos tanto de teatro independiente, que es un concepto muy, digamos, muy fácilmente debatible, sino uno que elaboré hace algunos años, que es este que está aquí, que el teatro de grupo es aquel conformado por adhesión libre, plantea un proyecto a largo plazo a partir de determinadas concepciones de teatro, generalmente se sustrae de la escena comercial y frecuentemente de la oficial, y aspira a crear una poética que lo distinga. Para este trabajo estamos utilizando lo que son los registros realizados desde el 30 de junio hasta el 6 de abril y analizando solamente los que comprenden los 4 meses finales del año 2000. Y la segunda parte va a estar dedicada más a la parte cualitativa, es decir, la que obtuvimos a través de las entrevistas. Perdón. Es el internet de Erika, ¿verdad, Verónica? Sí, parece que es el internet de Erika. Sí, parece que sí. ¿Puedes continuar tú, Verónica, o esperamos? Sí, a ver, Erika, ¿estás lista? Yo la veo congelada. Sí. Uy. A ver, entonces, pero no deja de compartir pantalla. Voy a tratar de compartir yo la mía. Ok. Entonces, estábamos en la lámina de acá. Bueno, para esta ponencia nosotros estábamos dando seguimiento a qué están haciendo los grupos, cómo están utilizando la tecnología para no perder el contacto con el público, ¿no? Entonces, aquí tenemos, entre el estudio que hicimos, unas viñetas en las que tenemos registrado el volumen general de actividades que registran los grupos, la distribución de actividades en fechas,
la cantidad de grupos por tipo de actividad promocional, la ruta de difusión y su efectividad, y la monetización. Y en un segundo rubro, la producción y tecnovideo teatral. La problemática de producción y tecnovideo teatral y unas primeras conclusiones. En el volumen general de registros, podemos ver aquí que los grupos, tenemos en el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre, estamos registrando nosotros 320 actividades de las cuales, pues lo que más encontramos es la invitación a función, con 90 registros, la obra grabada con 63 registros, el conversatorio con 20 registros, los comunicados al público con 39, en fin, lectura dramatizada con 3 registros, invitaciones a taller con 17, en fin. Esto nos está mostrando, estas categorías que tenemos abajo son los tipos de comunicados que ellos tienen en los medios, ¿no? Esta gráfica nos muestra de abajo hacia arriba, estamos viendo a partir de la primera semana de septiembre, y aquí lo que estamos viendo es la actividad de los grupos en cuanto a su presencia en los medios, y que estamos viendo que a partir de octubre, lo que es octubre, noviembre y diciembre, ellos tienen más actividad, tanto en avisos, en presentaciones y en cursos, conferencias, charlas y demás, como en funciones o videos que suben a la plataforma, ¿no? Se alza mucho en lo que es ya diciembre, que es como que la temporada más alta para los grupos, ¿no? Verónica, perdón que te interrumpa. Luego aquí... Perdón que te interrumpa, ya está Elka por aquí, no sé si quieras... No, sí, le toca a Vero, esta parte le toca a Vero. Ah, perfecto. Te digo bien. Yo continúo aquí. Bueno, aquí en la cantidad de grupos, ¿qué están haciendo los grupos? O sea, ¿qué grupos están haciendo uso de estas categorías que mencionamos antes, no? Entonces, de los 33 grupos que nosotros pudimos ver, por ejemplo, solo 17 están subiendo obra grabada a las redes. 21 están haciendo uso de las invitaciones por medio de las redes, ¿no? 13 tienen comunicados al público, 2 hacen lectura dramatizada, 7 tienen invitaciones a taller, 12 hacen uso de fotos, en fin, ¿no? Y aquí tenemos una gráfica que nos muestra la ruta de difusión de los grupos. Un poco, ¿no? Aquí la red más accesible para todos ha resultado ser Facebook, ya que todos hacen uso de ella, no solo para anuncios, previos, invitaciones, sino también para reuniones, charlas, funciones en directo, en fin. Es un repositorio también de su información, eventos y videos, lo que ayudó a nuestra investigación para poder darle seguimiento a ellos, ¿no? A sus perfiles. La siguiente aplicación más utilizada es Instagram, con 27 grupos que están usando Instagram. Después, en esta red un tanto más limitada son las publicaciones fijas con imágenes y videos muy cortos. Si vemos la sumatoria aquí de los redes, bueno, Elka quería hacer un comentario en cuanto a los grupos que tienen actividad. Aquí tenemos, perdón, al más alto, que es Orteu, que es la compañía titular de la Universidad Veracruzana y que tiene un registro alto en todas las redes, porque también tiene una infraestructura muy fuerte que la soporta, ¿no? Pues es una compañía remunerada con un equipo de personas que está apoyando. Pero después de eso, Área 51 y de ahí para abajo son grupos independientes. Área 51, Merequetengue, son grupos muy consolidados que tienen ya un seguimiento bastante alto, ¿no? De personas y de público que han tenido desde que estábamos en el formato presencial. ¿Continúa, Elka? Sí, bueno, queríamos en esta gráfica hacer visible la diferencia entre lo que tiene soportes institucionales y lo que, pues sí, carece de estos. Y pues al final propondremos una pequeña solución. Aquí entre estos grupos, por ejemplo, el Grupo Teatro Chicantana, que tiene ya 40 años de trayectoria, que tiene una filosofía que está en contra de toda la virtualidad, ya que está siguiendo
la teoría y su sentimiento respecto a encuentro humano presencial que tiene pues diferentes características distintas a las de tecnovideo, es decir, un contacto mediado. Vamos a pasar ahora a la parte cualitativa. Puedes adelantar, muchas gracias. Esto es justamente uno de estos grupos que Verónica mencionaba como los grupos consolidados, que tienen también mucha presencia a nivel nacional e incluso internacional en cuanto a colaboraciones y en este momento pandémico de público. Y aquí vemos algunos de los proyectos que han realizado, porque sí hay mucho más, aparte de la organización de conversatorios y de los que participamos también, y de las ventas. Ellos utilizan lo que vamos a ver, creo que aquí desapareció la parte de monetización. Ellos utilizan Boletópolis, que es un sistema de cobro de boletos por internet, así que esto les facilitó muchísimo. Esto lo hacían desde antes, esto les facilitó la vida durante este periodo difícil. Vamos al siguiente. ¿Verdad? Gracias. Bueno, este es otro caso y pertenece a estos grupos que estarían ahí en los números rojos, es decir, en bastante bajos. No obstante, existe desde hace algunos años Cartelera de Teatro Jalapa, que está organizada por unos jóvenes que se dedican a promocionar la cultura. Obviamente, algo se debe de pagar por salir ahí, pero además de eso, ellos organizaron, 9 grupos, organizaron una cooperativa en el sentido de generar un set durante la pandemia, y ahí estaban grabando o pregrabando algunas partes de sus presentaciones o incluso pasando en streaming algunos espectáculos. Es decir, esto nos habla de que sí hace falta algo desde la parte institucional de cultura, es decir, creación de plataformas para uso de teatro independiente o teatro de grupo, como le llamamos. Pasa, Verónica, a los tuyos. Ay, pero no sé por qué no está no pusiste. Sí. No, es que no se integraron las fotos, ¿se acuerdan? Comparte tú, Elka, comparte tú, por favor, para que avances en esta presentación. Lo que seguía es imagen, no tenemos lo de Merequetengue Producciones, que es uno de los grupos muy consolidados en Jalapa, que trabaja títeres para niños. Su público son los niños, pero es el ámbito familiar realmente, porque los niños no van solos, ¿no? Y ellos, para lograr mantener todavía el contacto con su público, aunque ellos están, por supuesto, como lo dice ahí en una declaración, ellos lo que quieren es la presencia, el formato presencial. Buscaron la manera de no alejarse del público y entonces, interactuando con ellos, retomaron un programa que se llama La Covacha, ahora en formato streaming, y retomaron todo su público cautivo que ellos tenían asiduamente, digamos, de manera presencial, con el que no han dejado de tener contacto, tenían todos sus correos y demás. Retomaron con ellos por medio de este formato de La Covacha, en donde dan contenidos familiares, digamos, para sobrellevar el encierro, digamos, para los niños, ¿no? Otra acción que ellos hicieron es acercarse al Instituto Veracruzano de la Cultura para hacer llegar a 10 casas de cultura en donde no es muy fácil que las personas tengan señales en su casa o algún aparato como para recibir programación. Ellos se acercaron para que por las casas de cultura los niños y las familias puedan acceder a su formato de La Covacha también. Este grupo también está dentro de una red de espacios de cultura independientes de Jalapa que se llama RESIX. Ahí están 16 espacios y ellos tienen algo muy interesante que hicieron durante esta pandemia. Resulta que los tenían catalogados como espacios de entretenimiento
y esta categoría no les permitiría abrir sus espacios más que en semáforo verde, ¿no? Entonces lograron con la Secretaría de Salud que se les recategorizara a espacios de servicios culturales, lo cual les permite ya abrir con semáforo amarillo. Y después tenemos la Comicompañía, Bamba Show, que ellos, hacen teatro bar, ¿no? Abrieron un bar virtual, tienen normalmente 26 asistentes mínimos en sus presentaciones, hacen estrenos quincenales, tienen apoyo de un proyecto que se llama Teatro en Casa, en donde artistas famosos de México consiguieron donaciones para grupos independientes, y bueno, esa es una de las maneras que han encontrado para sobrevivir. La que sigue, Elka. Bueno, las problemáticas que hemos encontrado es que el encierro por la pandemia limitó la producción a lo inmediato. Prevalecen unipersonales adaptados o generados. Ahí sí está la excepción del Área 51 Foro Teatral, que se aventuró con una gran producción de La Venganza de Troya, que tiene una multiplicidad de formas de utilizar para dentro de la plataforma digital. También lo que hemos padecido también en este encuentro es la conectividad inestable. No sé por qué, a mí me sacó de pronto algún evento eléctrico. Y disparidad entre la calidad de los dispositivos. Para un trabajo artístico, este problema es muy grave, sobre todo cuando estamos en streaming y de pronto los dispositivos no responden con la rapidez o la calidad que esperaríamos. Pero también lo que hemos observado es el incremento en la creatividad para el trabajo colectivo, es decir, esta unión que han hecho para grupos de 1 a 2 a 3 personas, es decir, estos grupos pequeños, incluso no solamente de teatro, ahí participan grupos de música, etcétera, y organizar un trabajo conjunto, pagarle a un equipo técnico, porque ahí todavía esta formación tecnológica no responde, no solamente la formación tecnológica, digamos, la infraestructura tecnológica es algo, digamos, cara, entonces no cada grupo puede tener los aparatos. Y bueno, respecto al tecnovivio teatral, ese es limitativo a una dramaturgia y poética pandémica, es decir, la dramaturgia en la que siempre está apareciendo la pandemia como un tema oculto, pero sí está presente, y la poética pandémica que tiene que ver con los recortes, con esta cuestión de desorientación entre espacio y el cuerpo. Pues eso también vemos con el desarrollo de la tecnología y las actualizaciones de las plataformas como en vía de superación. Incluso hay un adelanto en cuanto a poder tener el diálogo encontrando los ojos del usuario con el que habla. Eso es también un gran adelanto. Y pues también otro problema es esta monetización irregular, si no fuera por las insuficientes convocatorias emergentes, realmente amenaza el hambre de comer y el hambre espiritual. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Ya se les acabó el tiempo, Elka. Ok. Conclusiones rápidamente, ¿no podemos? Las leemos rápidamente. Mira, las conclusiones son solamente, pues... La presencia del teatro de grupo en redes sociales demuestra su capacidad de adaptación, organización y gestión en las nuevas condiciones, ¿no? Se incrementó el contacto con su público, llegando a públicos nuevos vía streaming, no locales, incluso internacionales. El aprendizaje del uso artístico de plataformas de comunicación en seguimiento a las actualizaciones. Y la experiencia por el uso obligado de tecnología digital para la vida y el trabajo teatral abren nuevas alternativas para el teatro de grupo, opciones en la producción, apertura a políticas híbridas, convivio-tecnovivio, difusión y distribución monetizada
Boletópolis, Voy al Teatro, que es otra plataforma, y pues nuevos contenidos. También hablé de la propuesta. La propuesta es justamente a las instituciones culturales que viven gracias a nuestros impuestos y que de ahí lo que, como no pueden al teatro de grupo ofrecer ahora muchos espacios, que ofrezcan unas plataformas más amigables para trabajo teatral. Muchas gracias por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy interesante. Sé que tienen en la Universidad Veracruzana una gran escuela de teatro y bueno, sí, la idea pues es repensar los medios para que puedan contrarrestar pues el consumo, ¿no? Y entonces el teatro, creo yo, es una muy buena oferta cultural. Muchísimas gracias, Elka. Verónica, gracias. Les voy a presentar la ponencia número 4, conciertos vía streaming, alternativas performáticas en contextos de pandemia global, presentado por Paola Castillo Nevares de la Universidad de Guadalajara. Hola, Paola. Desde el comienzo de la cuarentena, los conciertos online se fueron convirtiendo en una de las grandes tendencias que surgieron a la sombra del avance de la pandemia, y la cantidad de conciertos filmados y transmitidos en vivo por los artistas desde sus casas no para de crecer. Tanto las grandes televisoras y radiodifusoras como las incipientes empresas de streaming por internet comenzaron a echar mano de las redes sociales para incrementar su alcance. Deseo la palabra a Paola Castillo. Muchas gracias por estar por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan bien? Muy bien. Buenos días, excelentes ponencias, yo estoy encantada, creo que mucha de la información que mencionaron pues se conecta, ¿no? Claro, por eso estamos en la misma mesa, pero me siento gratamente, más bien me gustó mucho que me tocara hasta ahorita porque creo que muchas de las cosas que voy a decir van a adquirir mucho más sentido con todo este preámbulo y sobre todo las excelentes participaciones de mis compañeros de mesa. La investigación que yo hice fue, bueno, como muchas de las investigaciones que se están haciendo en este contexto, es como de contención y emergencia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué están haciendo mis compañeros? Yo, además de haber estudiado gestión cultural en la Universidad de Guadalajara, me dedico a la música. Entonces, yo me encontraba particularmente teniendo un despunte importante en mi carrera musical. En el 2020 iba a tener varios conciertos. Era el primer año que pude yo tener este movimiento, era el primer año en el que iba a tener una gira más formal. Entonces vino la pandemia y fue como, ¡puf! ¿Y ahora qué sigue, no? Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar el tiempo y empecé como a investigar. Entonces esta ponencia tiene varios enfoques. Desde mi experiencia personal como artista, como compositora, desde la interpretación, mi circunstancia, la producción, ya conectándolo con mis compañeros, asomándome a este ecosistema cultural global del que hablaba ahorita Fernando, y los públicos de los conciertos a nivel nacional. Hice unas encuestas en varios momentos, como muestra. Ya ven que, bueno, muchos de nosotros estamos en 1000 grupos de WhatsApp. Entonces, de que, no sé, de alguna presentación, algún festival y todo, se queda el grupo ahí. Entonces yo lo que hice fue lanzar estas encuestas en los formularios de Google, en todos estos grupos, para sondear a ver quién estaba viendo conciertos, si les interesaba, cuál era la diferencia entre ver un concierto en vivo y uno vía streaming, si les llamaba la atención o qué surgió ahí, ¿no? Me pareció muy interesante porque pues están en línea. Lo que surge es como una atención fugaz. Entonces luego hubo personas que dijo, sí,
que dijeron, sí, vi conciertos en TikTok, ¿no? Y yo, caray, en TikTok es rápido, ¿no? Entonces realmente es como micros conciertos, es rápido, pero la gente está consumiendo mucho eso. Entonces, bueno, a mí me llamó mucho la atención esta parte, pero también cómo se conecta con el entramado de artistas o de músicos que pertenecen a industrias transnacionales, ¿no? O sea, cómo nosotros, yo como artista independiente de México de cierto contexto, en qué circunstancia o cómo compartimos ese ecosistema cultural global virtual. Porque antes, o sea, particularmente yo me posicionaba como, bueno, yo soy artista independiente, mi enfoque más bien son los conciertos, no tanto producción como audiovisual, o sí los discos, pero más bien como para distribuir mi trabajo en los conciertos. Entonces ese era como mi mayor enfoque, pero luego se vino esto y tuve que aprender de video, de muchas cosas que yo no tenía en mente por mi enfoque principal, porque siempre era estar gestionando conciertos en vivo con gente, con personas, ¿no? No tanto hacer estas grandes producciones o con una intención de entrar en un mercado más comercial, ¿no? Nunca fue como mi enfoque. Pero estando en esto, como que se abre un montón de posibilidades y entra la reflexión de cómo se comparte ese ecosistema cultural, porque parece como si estuviéramos, como todos tenemos acceso a YouTube, a Facebook, y pareciera que estamos en igualdad de circunstancias, ¿no? Vemos muy cercano, entramos a Instagram y podemos ver, no sé, a artistas famosos, pongo un ejemplo, no sé, se me viene a la mente Dua Lipa, ¿no? Entramos y vemos sus historias y parece que es cercano, yo puedo hacer lo mismo que ella ahí, pero ¿desde dónde? Y pareciera como si se difuminaran las estructuras de poder que hay, ¿no? Ahí, o sea, es como un poco más vaga la percepción. Entonces luego empiezan a surgir los artistas independientes, empezamos a adoptar formas que no hubiéramos adoptado quizás en otras circunstancias, como empezar a producir cosas para redes o hacer producciones más audiovisuales, inclusive las secretarías de cultura, ¿no? También. Entonces, bueno, aquí mis compañeros como más cercanos, pues logramos sobrevivir al 2020 gracias a también apoyos gubernamentales. Yo estoy en la ciudad de Chihuahua actualmente y el municipio tiene un apoyo que se llama Fondo Municipal para Artistas y Creadores. Entonces yo ese año, el 2020, afortunadamente tenía un FOMAC. Era mi tema, era para hacer conciertos en asentamientos rarámuris de los pueblos indígenas aquí en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, porque mi producción discográfica más reciente es en lengua rarámuri, es de poesía de Dolores Batista. Entonces mi interés era que llegara a su público principal. Entonces no pude hacer los conciertos presenciales y tuve que hacer un microconcierto documental. La forma en que yo me adapté fue hacer entrevistas con personas con todas las medidas de seguridad de los asentamientos. Y también había mucha inquietud sobre el tema de la apropiación cultural, ¿no? Me preguntaban mucho que si como yo al ser de origen mestizo, desde dónde estaba hablando para poder hacer música en rarámuri con poesía de Dolores Batista. Entonces, bueno, ese microconcierto documental que surgió a partir del FOMAC, que también se presentó en YouTube, partió también de esa necesidad. Grabándolo, Ok. Partió de la necesidad de explicar
desde donde yo me estaba acercando, desde donde yo y también las personas que me acompañan en el proyecto, porque no soy sola y creo que tenemos que tener una ética compartida para acercarme a esos temas y desde qué autoridad epistémica estaba yo hablando, ¿no? Desde dónde me estaba posicionando. Entonces ese video, ese microconcierto, les voy a compartir aquí el link porque dura 36 minutos. Si les interesa, lo voy a compartir aquí en el chat para que lo vean con tiempo. Se llama Microconcierto Documental. Son 4 canciones y entre cada canción hay tomas de los asentamientos de aquí de la ciudad, de los pueblos rarámuris. Y entrevistas con la lingüista Sewa Morales, que es rarámuri, que ella me ha asesorado en todo el proceso, también con integrantes de la comunidad, personas que les ha gustado el disco, platican, bueno, un antropólogo que también me apoyó mucho. Y bueno, este microconcierto es parte también de otro apoyo anterior al FOMAC que tuve, que fue un PACMIC, que también es otro ejemplo de apoyos que fueron muy, muy útiles para mis compañeros. Otro ejemplo, pues, son todos los FONCA, el PECDA, que tiene que ver ya con una cosa como estatal y federal. Y aquí en Chihuahua recientemente se abrió un apoyo muy interesante que se llama Ekana Weame, que es, los artistas pueden meter sus proyectos pero hacia la iniciativa privada, es decir, lo que hace la Secretaría de Cultura es apoyar ante Hacienda para que las empresas puedan, el impuesto sobre la nómina que ellos tienen que pagar a Hacienda se vaya directamente a proyectos artísticos. Entonces los artistas, bueno, ahorita precisamente este año, un proyecto para música, para personas sordas, acaba de quedar en este proyecto y pues ya tenemos como el financiamiento de una empresa que va a deducir sus impuestos sobre la nómina. Ese es un ejemplo, ¿no? De cómo, digamos, desde la gestión cultural, con estos apoyos institucionales, se puede sobrevivir, digamos, cuando se es artista independiente, ¿no? Y bueno, no tanto pues ya del concierto en sí o del trabajo de los conciertos. Y bueno, ya hablando de la producción y los lazos globales, a mí me gustaría compartirles aquí en pantalla para mostrarles, quizás muchos de ustedes ya lo conocen, esta plataforma o esta forma de producir conciertos. Pero de cualquier manera lo quiero mostrar porque me parece un muy buen ejemplo de cómo podemos nosotros adaptarnos de manera ya en nuestros contextos con formas de producción que son más globales, ¿no? Y son los Tiny Desk, los conciertos Tiny Desk que bueno, muchos artistas quieren estar en esas sesiones. Antes se hacían con público, aunque fueran en petit comité siempre, pero ahora son home concert, ¿no? Entonces, bueno, aquí están en YouTube libremente, hay muchos artistas, inclusive creo que Silvana Estrada, que es de Veracruz, ya hizo un Tiny Desk, no estoy segura. Pues están de todas las nacionalidades, de lo que se puedan imaginar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este formato así pequeño y fue como en el que me basé más o menos para hacer el microconcierto documental, ¿no? Intentando como ponerle también mis aportes, no estar copiando, pero me gusta mucho ese formato y se da para el contexto que tenemos ahorita. Como mencionaban las compañeras de la ponencia anterior, del unipersonal en el teatro, ¿no? Pues aquí también se está dando, en lugar de los grandes conciertos, pues lo que sucede es que haces tu transmisión en vivo en tu casa y en tu sala, o este tipo de cosas que ya son como más profesionales, ¿no? También está, bueno, les voy a mostrar aquí la página de la Secretaría de Cultura de Chihuahua, que adaptó pues varias cosas. Tiene aquí
pues varios eventos, inclusive el Festival de Arte Nuevo, que esta fue una buena plataforma también para artistas locales. Y otra cosa que hizo la Secretaría de Cultura de Chihuahua fue el PEAC, que es el Programa de Emergencia para Artistas y Creadores, algo así, no recuerdo si lo dije bien, pero es el PEAC. Entonces también por medio del PEAC se producieron muchos, se pudieron producir muchos conciertos de artistas locales. Entonces, bueno, y luego voy a dejar aquí de compartir poquito para seguir. Ok. Y bueno, ya hablando de los públicos, pues, ¿qué dijeron también al respecto ya como consumidores? Voy a compartir aquí otra. Estos fueron los datos más relevantes. Hice tengo mucha información, pero bueno, no hay tiempo aquí de mostrarlo, ya tengo solo 2 minutos. Lo voy a mostrar rápidamente. Esta pregunta, bueno, esto me pareció muy revelador. Lo cuestionaron 48 personas. ¿Viste algún concierto vía streaming o live? Y está muy parejo, si se fijan. Pero pues ganó el no, o sea, no vieron conciertos vía streaming. Y no hubo un pago, fue gratuito. O sea, solo el 13%, que fueron las 23 personas, que corresponden al 47.9%, sí pagaron. Entonces realmente la monetización no está tanto en el boleto, sí está en otras formas de gestión. Y bueno, estas fueron como las plataformas. Esta no la encontré por más que la busqué, me aparecían otras cosas, tengo pendiente hacer eso, pero bueno, la pongo ahí porque me la pusieron 2 veces, entonces ha de ser interesante. La página de conciertos de Bellas Artes, está Medici TV también para quienes vieron música clásica, no lo puse aquí, no sé por qué. TikTok, les digo que me llamó mucho la atención, se repitió esa respuesta, y pues los clásicos, YouTube y Facebook, ¿no? Y bueno, aquí algunos comentarios, lo voy a leer así rapidito. Prefiero la experiencia en vivo, la realidad es que no me doy el tiempo de quedarme viendo una transmisión en vivo en la computadora o el celular, si acaso veo una pequeña parte pero no un concierto completo, prefiero ocupar mi tiempo en otra actividad. La experiencia en vivo es totalmente distinta porque implica salir de casa, llegar al lugar, desde ahí ya le estamos dedicando tiempo a esa actividad, escuchar la música en el mismo espacio donde estamos, ver las expresiones de los músicos, no solo del cantante o lo que te muestran en la toma de cámara, estar en vivo y no a través de la pantalla siempre será mejor. Sí lo disfruté, es un artista que quería ver hace mucho. Al tener un bebé no es tan fácil asistir a uno y así desde casa hasta él lo pudo disfrutar. Además están más pensados para dirigirse a la cámara. Me refiero a que no solo es un concierto grabado y ya. O sea, si se fijan, ahí disculpen por las... lo copié así y no revisé, es como el mensajito. Pero... si se fijan, hay muchas posturas, inclusive hubo gente que dijo, me gustan los dos, yo disfruto los dos, hubo gente que no, de plano en vivo nada más, o me gustó mejor, se me hizo mejor en streaming, ¿no? Entonces, ahí es donde está el área de oportunidad, nosotros tenemos que generar formas de llegar a los públicos como artistas, ¿no? ¿De qué manera lo hacemos? Y bueno, pues eso es todo, me faltaron otras cosas, pero creo que ya como que di la información más relevante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola. Sí, bueno, es muy, muy interesante el tema. Y sí, yo, por ejemplo, ayer todos los jueves la Sinfónica transmite en vivo algunos conciertos, y entonces, bueno, sí, soy de las personas que se conecta a ver los conciertos en línea. Bueno, estamos en el momento en el que podemos recibir preguntas de los participantes, a los ponentes, de quienes nos están escuchando en las redes. Y déjenme, voy a leerles algunas. Bueno, la doctora Rocío Cárdenas vía YouTube nos pregunta
a la tercera ponencia. La resistencia sobre la tecnología en el campo de las artes escénicas son parte de un aspecto que está generando una brecha entre lo físico y lo virtual, lo físico teatral y lo virtual, lo mediado. Y si estas brechas forman nuevos públicos marcados por edad, consumo cultural, por los públicos más jóvenes. Es para Elka y Verónica. Estoy poniendo micrófono. Bueno, creo que no hay duda que el teatro es el encuentro entre los espectadores y los artistas o los actores, principalmente los que están en el escenario, pero también los técnicos, todo lo que se construye en vivo. Y yo quisiera aquí también diferenciar estos conceptos que se usan o que se acostumbra a usar entre consumidores o usuarios, que es el término más tecnológico, y espectadores. Nosotros seguimos queriendo fundamentar espectadores. La expectación es aquello lo que nos contaba la compañera de quienes dicen es importante salir, dedicar el tiempo a una obra de arte, a un encuentro que es un encuentro también humano. Este convivio es súper importante para la vivencia estética. Sin eso, pues estamos entre preparar el café, hacer una torta y escuchar un concierto. No hay una atención plena. Entonces, sí, en cuanto a la producción, hay, digamos, productos muy valiosos que se están generando en medios digitales. No obstante, sí son diferentes y tendríamos que ver que esto es como una forma alternativa, nueva forma. Algún día a lo mejor le ponemos el teatro, así como se dijo, se llamaba teleteatro, ¿verdad? Ahora sería teatro, que le decían, incluso popularmente le dicen teatro en Zoom o teatro en plataforma. Entonces sí, es otra cosa y tiene otras posibilidades. Una de las muy subrayadas por varios grupos es que, por ejemplo, una actriz me dijo, me pudo ver mi familia que vive en el norte. No hubieran podido hacer el viaje para ver mi espectáculo. Entonces, esto sí nos facilita. Yo creo que también el 25 de junio del año pasado vimos una cosa magnífica, los persas transmitidos desde Epidaurus. Y yo no hubiera podido ir en estas fechas ni en muchas otras a Epidaurus, lo vi alguna vez vacío, pero estar viendo ahí un espectáculo y estar también sintiéndose entre el público que está ahí presente era súper importante. Entonces sí vamos a tener esta nueva forma de compartir contenidos tanto de conciertos como, que es mucho más fácil, como de lo teatral, pero no solamente transmitido, sino como una función con público adentro y afuera. Eso sería una opción porque los actores no actúan igual, no se sienten igual si no tienen esos ojos y esta respiración que les está inyectando energía. Sí, bueno, a los públicos, yo nada más abundo algo rápidamente. Nos comentaba Merequetengue, por ejemplo, que este formato de su revista La Covacha les gustó muchísimo ver que se sentaban a la pantalla toda la familia, hasta los abuelos, ¿no? Entonces, si antes a lo mejor los abuelos no acudían a la función presencial, ahora están ahí viendo con los nietos un programa, una obra de teatro de títeres, en fin, o sea, se está volviendo la tercera edad que a lo mejor no tenía tanto acceso por estos medios, ahora está entrando también a esto, ¿no? Y se les ha facilitado y se les ha ampliado, bueno, en llegar a muchos espacios. Sí, bueno, les iba a comentar, es pues esta idea del acontecimiento en el teatro, de lo relacional, de la situación, ¿no? Eso no lo cambia, pues el medio tiene otras posibilidades, la imagen mediada tiene otras posibilidades
pero siempre pues la idea del acontecimiento también tiene mucho potencial. Si me permiten intervenir un momentito. Sí, claro. Gracias. Soy María José Guillermo Echeverría de la Universidad Autónoma del Carmen. Nosotros ayer teníamos otra presentación, otra ponencia que se trataba sobre nuevos hábitos de consumo en los jóvenes y cómo en jóvenes hicimos un trabajo con una gran parte de la población universitaria y que ahora estaban acostumbrados a consumir a partir de estos dispositivos tecnológicos. Viendo como puente esta ponencia, viene a mi mente inevitablemente Josette Feral, esta clásica que nos habla sobre este espacio potencial, y me viene a la mente cómo estamos, tiene mucho que ver con la disposición del consumidor, del espectador, y cómo creo que el espacio potencial, como lo entendía Josette Feral, y como ahora lo estamos reconfigurando o resignificando. No creo que sea igual el concepto que Josette Feral proponía de espacio potencial al que ahora se está resignificando, porque es un proceso semiótico, ¿no? En estas nuevas generaciones. Me parece interesantísimo, me encantó, les agradezco mucho y me parece como un puente muy lógico, muy natural, ¿no? De nuestro trabajo y les felicito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Estaba pensando, Yasmín, si no sé, no concluiste y a lo mejor es tiempo de darte el espacio para que participes con tu conclusión. Gracias, Marcela. Sí, como conclusión, bueno, en el caso, podemos visualizar que es un producto bastante, desde mi punto de vista, innovador en el aspecto de que abarca a una sociedad bastante especial, ¿no? Entonces, tuvimos la participación de 5 estudiantes, entre ellos estudiantes, bueno, porque ellos aunque son de diferentes grados, se encuentran en un espacio educativo, ¿verdad? Entonces, cada uno aportó bastante bien en la revista. Tengo, si puedo compartir mi pantalla rápidamente. A ver, según yo estoy, aquí está la revista, que ya se está compartiendo por correo electrónico. Entonces, esto es el formato, la revista. A ver, permítanme. Ajá. Ese es el formato, digamos, de presentación, el contenido. Aquí están todos los participantes. Tenemos una participación especial de las mamás de estos estudiantes. También tenemos una participación especial de Salvador, un chico que se dedica más a escribir. Es un chico bastante introvertido, entonces esto es en sí la presentación o la versión final de la revista. Es un primer volumen. Tenemos en mente trabajar en un segundo volumen y vamos a incluir una participación en inglés. La situación es, o el plan es crear una versión de cada uno de los textos en versión inglés, tanto de visual como auditiva. Bueno, ya eso es parte de un plan ya más segundo. Como decíamos igual, en la parte inclusiva, de hecho en esta revista, como pueden ver, se presenta tanto en video como en audio. Toda la revista la pueden escuchar para las personas débiles visuales. Entonces, toda la revista la pueden escuchar. Por ahí escuchamos un pequeño reel, el previo de las cosas que podemos encontrar. Se hizo una pequeña narración dramatizada de cada una de las entrevistas de los chicos. Entonces, igual las entrevistas de las mamás. Podemos encontrar los videos. Personalmente estuve en alguna de las entrevistas, me tocó por ahí hacer la narración de esta revista, un proyecto la verdad bastante gratificante y emocionante. Creo que la importancia de visibilizar a estas personas, por ahí nos preguntaban, también es dar a conocer que existe una ley, que cada uno de nuestros estados también tiene de forma particular
alguna ley en la cual nosotros podemos encontrar esa brecha como gestores culturales para seguir creando contenidos, para seguir creando estos proyectos en los cuales también generamos una demanda. Si nosotros no realizamos contenidos, si nosotros no hacemos este tipo de cosas, ¿cómo nos van a ir abriendo también más recursos, más convocatorias, si realmente no estamos trabajando en esta área del general, de gestar, ¿no? Sí, fíjate, precisamente Alberto Parra hace un ratito pregunta por aquí, algo que tiene relación con lo que estás diciendo, Abigail, ¿qué cambios creen necesarios en la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad para que sea eficiente? Desde que su exposición no habla específicamente de esto, sino de la revista, pero quisiera saber su punto de vista ante esta problemática. Justo por ahí le hice el feed, le regresé pero creo que, como dije, es importante, justo por eso lo mencionaba, es importante primero visibilizar a las personas. El hecho de nosotros como gestores es nuestro trabajo principal, visibilizar el grupo con el que estamos trabajando. También visibilizar que hay estas áreas de oportunidad, esta ley. Más que hacer unos cambios, es ver de qué manera podemos ocupar eso a nuestro favor también. Porque así como tenemos de forma nacional, de forma internacional, pueden haber, pero también la parte particular de cada área, de cada región, tiene sus necesidades. Entonces yo te puedo hablar de mi necesidad en el estado de Campeche. Por ahí en la parte de los resultados vimos que hay más necesidad en el área plástica, en el área literaria, pero a lo mejor no le funciona en su región particular y necesita ver qué hay de específico en la ley en su región, en su estado. Ok, muy bien. Sí, disculpen, me permito tomar la palabra. Efectivamente, como dice Abigail, de una u otra manera, esta parte de la población se ha incluido, pero desde un punto de vista estadístico, ¿sí? Desde un punto de vista en el que necesitamos números para justificar o para poder solicitar ciertos o tales recursos. Tenemos que ser a lo mejor un poquito honestos y crudos en ese sentido, ¿no? Sin embargo, la intención que nosotros tenemos con este ejercicio es ver esta parte humana de las personas, de este sector de la población que indiscutiblemente tienen un aporte desde la parte cultural, desde la parte económica, desde la parte educativa, forman parte de nuestra sociedad y no podemos seguir, digamos, manejándolos de la manera en la que lo hemos venido haciendo, ¿no? O sea, estadísticamente, con números. Esas personas, esos números tienen rostro, esos números tienen familia, esos números están haciendo cosas dentro de nuestra estructura, dentro de nuestro entramado social. Entonces, la intención de nosotros como grupo de investigación, que de hecho pues prácticamente estamos aquí casi todas, todo el equipo de investigación, está la doctora María José, la maestra Melania Guzmán, la maestra Yasmín, Avi, nos hizo falta también por ahí otro estudiante que fue el encargado también, junto con Ceci, que es nuestra diagramadora, precisamente el que nos encargaron de la parte visual de la revista, pues esa es nuestra intención, lo que nos movía cuando se planteó este proyecto fue eso, decir, bueno, sí, se habla de personas con discapacidad y eso está mucho en el discurso, ¿sí? Y constantemente, tanto los programas de Nación, o sea, los programas de Nación hemos venido en diferentes sexenios y en diferentes periodos gubernamentales escuchando que la inclusión, que la equidad, etcétera, etcétera, pero en el discurso está muy bien. Nosotros queríamos saber realmente cuánta gente con estas características tenemos en nuestro estado, cuánta gente con estas características tenemos en nuestra localidad. Y empezamos a hacer búsqueda de documental y nos empezamos a dar cuenta de que los números eran así como que eso, muy vagos, muy números, o sea, hablaba de tanta población, pero ¿dónde están? Nunca las vemos, ¿dónde están ubicados? Simplemente acudimos, por decir, a la FNAC, que es una asociación que trabaja con ellos, y vemos a 5, 6, ¿dónde están esas estadísticas que nos muestran en los documentos, ¿no? En los informes?
Y ese era nuestro objetivo, nuestra función. Yo creo que cuando hablamos de modificar la parte legal, yo creo que tendríamos que incorporar a lo mejor ahí al equipo de trabajo de los responsables de hacer esta toma de decisiones, a gente como nosotros, ¿no? A esta parte que nos interesa lo humano, lo social, no nada más lo estadístico, no nada más el escenario de la simulación, ¿no? Entonces, esa es nuestra perspectiva como equipo de trabajo. No sé si alguien más quiera de mis compañeras hacer algo. Completo, doctora Heidi Salinas. También habíamos notado que había muchos individuos que nosotros creíamos que tenían una discapacidad, pero que no tenían un diagnóstico adecuado. Entonces, ¿cuántos individuos tenemos en nuestra sociedad que nosotros en nuestra ignorancia decimos tiene algo diferente, pero incluso la familia se niega a identificar y a diagnosticar? Entonces el individuo tiene también derecho a un diagnóstico adecuado para dar seguimiento a su proceso y poderlo, como decía la doctora Salinas, incluirlo de manera eficaz en este entramado social desde donde pueda aportar, ¿no? Muchas gracias, María José, doctora María José. La doctora Erika tiene la manita levantada. Sí, pues, primero para felicitar al equipo por el objetivo de la investigación, pero también por el trabajo, por este activismo a través de los medios de comunicación, y pues esperamos que este proyecto no claudique el día que los estudiantes se gradúen, sino que lo hereden otro grupo de estudiantes y que siga con pues, todas las modificaciones que en el momento que nos exige la vida se pueda hacer. Yo quisiera también intervenir un poquito respecto a este otro grupo vulnerable de grupos que les llaman independientes y que no son independientes, y que es este trabajo de teatro que yo llamo de grupo, es decir, aquellos que están trabajando con el esfuerzo mutuo y obviamente dependen de las convocatorias y de aplicación adecuada de las políticas culturales en aspecto de las artes. Vemos que este enorme esfuerzo no está suficientemente reconocido. ¿Por qué? Porque si todos son profesionales, les puedo decir que los integrantes de los teatros independientes son profesionales con título universitario, con a veces trayectoria, y les dicen, ay, los jóvenes de teatro, pero tienen 70 años o 60 años y siguen sin acreditar sus derechos. Entonces, este es otro aspecto por el cual estamos desarrollando esta investigación. El año pasado, en 2020, como tuvimos que reorganizar nuestra investigación, realizamos un sondeo que también nos visibilizó la situación. Solamente un grupo tenía algo de ahorro para 3 meses sobrevivir, como pues pagando renta por el espacio que ocupaban. Es decir, la situación es difícil. En eso lo que fue mi propuesta al final de nuestra ponencia, en este momento urgente, crear las plataformas para el uso, es decir, donde hubiera programación pagada para los grupos, es decir, una distribución de estos nuevos productos que cada vez están en mejor condición. Les había señalado ahí en Área 51 lo de Venganza de Troya. Es un texto original de Alejandra Serrano, que es joven dramaturga, y lo vi en 2 versiones. En una versión en streaming, es decir, en esta combinación de elementos, pantallas, movimientos, etcétera, y ahora recientemente en presencial. Y sí, obviamente estoy de acuerdo con los espectadores que dicen, queremos la tecnología en el teatro presencial. En el teatro, cuando nosotros también estamos en una comunidad de espectadores. Entonces se crea una nueva comunidad entre espectadores
y actores y artistas. Y esto creo que en la pregunta ¿qué va a pasar después? Yo creo que una fuerte defensa de nuestra vida social de comunicación directa, de comunicación presencial, de cuerpo a cuerpo, de ojos a ojos. Eso yo abogo por esta defensa sin descartar todo lo que nos apoya, la tecnología, que la tenemos que usar solo a nuestro favor, no como nuestro obstáculo. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, no sé si vamos cerrando la mesa. Ignacio, no sé si quieras hacer una conclusión de tu relatoría. Ok, bueno, creo que no está por aquí. Creo que es Fernando, ¿no? Sí, bueno, ¿alguien más tiene algo que agregar? ¿Algo que quieran agregar? ¿Voto como El relator es José Luis. ¿Mande, Verónica? El relator es José Luis. Ah, José Luis, perdón. José Luis. José Luis Corona. Se me hace que... Bueno, si no hay nada más que agregar, ¿alguien tiene algún otro comentario? Bueno, pues entonces... ok, muy bien. Bueno, pues entonces, pues les agradezco muchísimo su participación. Todos los proyectos están bien, bien interesantes. Creo yo que así como muy bien lo decían los ponentes, esta forma que ahora está la palabra muy de moda, híbrida, pues va a ser como nuestra nueva forma. Obviamente sí, yo igual de acuerdo con la doctora Elka, creo que el acontecimiento, la situación siempre va a tener algo diferente de la imagen mediada, de la imagen de los medios, pero por supuesto que creo también la importancia y cómo nos hemos adaptado también a precisamente a estos medios, ¿no? Eh, Algunos de ustedes son muy jóvenes, nos dicen migrantes digitales, somos migrantes digitales, mi generación es migrante digital. Y la verdad es que, bueno, pues hemos vivido, como migrante digital, hemos vivido, pues, este proceso de adaptarnos, ¿no? A estos medios. Y bueno, entonces no tengo nada más que agregar. No sé si alguien más quiera decir algo y si no, pues muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a todos. Una muy buena participación de asistencia, 44 asistentes, súper bien, me da mucho gusto. Y bueno, les pido, lo último que les pido es que pongan presente en el chat para poder tomar en cuenta su asistencia. Y pues me despido de ustedes y nos vemos muy, muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Paola, gracias. Gracias a todos. A todos fue un gusto compartir. Igualmente, gracias, Verónica. Saludos. Por favor, Antonio. me esperan un momento, moderadores, responsable de sala también. Sí, por favor. Saludos, doctor Antonio Prieto, allá en la V. Saludos a todos, muchas gracias por la oportunidad de participación. Saludos a todos. Saludos, hasta luego. Hasta luego, un placer. Saludos desde la Ciudad de México. Igual, Fernando, desde Monterrey, saludos.
Debemos esperar entonces, ¿verdad? Un momento. Sí, creo que... Hola, sí, con que, bueno, requiero nada más la presencia de moderadora, relatoría y responsable de sala, por favor. Es que el relator, no sé por qué, pero no estaba. Fíjate, no sé, Ignacio. Mesa 5, Es relator José Luis Corona. Corona, fíjate, no lo encontré. Yo estuve preguntando y no lo encontré en el... Ah, ok, pero estuve enviando por el WhatsApp las preguntas del chat, Ah, sí, eso sí. Acá por las acá. de YouTube. Ajá, Ese es muy bien. Sí, me supongo que él estuvo siguiendo vía red el asunto. Permítanme tantito, denme un segundo. Sí, Huicho es, sí, ¿verdad? Muy bien. Pregunta sobre la grabación de la sala. ¿Quién pudo hacer grabación? Lo que pasa es que acá tuvimos una caída de red algunos minutos y perdí el enlace. Básicamente esa es mi pregunta para ahorita. ¿Quién tiene grabación de la sala? Ya estoy grabando. Aquí lo tengo. Nada más déjame que se convierta. Se va a tardar porque la computadora está un poco vieja. Está perfecto, doctora. ¿Sería posible que me lo pudiera enviar vía WeTransfer? Sí, dime el correo. Muy bien. Aquí se lo escribo en el chat para que no tengamos problema. Listo. Si gusta puede terminarla ya. Ok, bueno, muy bien. Y ya guardé el chat, también te lo mando al correo. Muchísimas gracias, se lo agradezco. ¿De qué? Gracias a ti, Ignacio. Nos vemos pronto. Ya voy Muy a amable.